esperar que se conecten de nuevo todos. Esto es un problema. Internet horrible, ¿eh? ¿Cómo? Internet horrible tengo. Alicia, pero ¿por qué piensan eso? Si siempre hablamos de que no se tocarían ni las jubilaciones, ni los subsidios, ni las pensiones. O sea, que si el concepto es que la renta básica va por un lado y todo lo demás sigue, porque si no es como que sí que vamos a tener dificultades. Sí, tenés razón. A eso quería responder, o sea, los que pagarían más impuestos en todo caso serían primero las grandes fortunas. Y en todo caso, si se reforman los impuestos para que vaya de forma progresiva, ponele que sea una jubilación muy buena, tendría que ser una jubilación bastante alta, pero no, la jubilación es como un derecho adquirido, no pagaría impuestos. Vos ahora esperemos a ver que se conecte Juan, a ver si me corrige, pero Yo igual la idea creo... sería para los trabajadores activos, más que nada, ¿no? Sí. En todo caso, Igualmente, igual, bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero me parece que hay jubilaciones que son un privilegio, que son Esas serían, las jubilaciones de privilegio serían la de los militares, la de los jueces sería otra rama. ¿Por qué la de los militares? La de los militares porque heredan la hija mujer que no esté casada y los jueces también. No, estás equivocada. No estoy equivocada. Conozco gente que está cobrando así, actualmente. Porque son hijas discapacitadas o algo por el estilo. Soy viuda de un militar. Soy viuda de militar. Y mis hijas no reciben nada. Bueno, yo conozco de gente que sí. Porque se la habrán pasado como discapacitadas o con alguna cosa física, incapacitadas para trabajar. Por eso recibirán ella. Yo soy de Fuerza Aérea. En Fuerza Aérea no existe eso. Soy viuda de un militar. Está bien. Humanista, obviamente, ¿no? Porque mi marido era humanista. Suboficial de Fuerza Aérea. Y mis hijas no reciben ninguna pensión. Ninguna, nada. Bueno, pero hay que ver si en el poder... La que las recibe soy yo. Pero vos recibís la jubilación de tu marido. La pensión. Bueno, la pensión. Sí, porque soy viuda. Cuando muere la mujer, si tiene una hija soltera, pasa la hija soltera. Ah, eso sí. Eso era lo que yo decía, eso era lo que yo decía. Eso sí sé que ha pasado, pero no se le llaman, claro, se le dicen de privilegio, como los jueces también, porque en realidad o tendría que ser para todo o para ninguno, por eso es de privilegio. Sabes que aquí en Brasil pasa lo mismo con los militares, es la misma situación. Y hay muchas hijas de militares mayores de 21 que no tienen ninguna enfermedad, pero como no se casan o no colocan en el papel que son casadas, continúan cobrando y son cifras millonarias, muchas cifras. Entonces, debe ser por una cuestión machista. Debe ser por una cuestión machista, de que al no estar casadas es una cuestión de corrupción de dinero. No es una cuestión machista, es una cuestión de ganar dinero. Simplemente. No te entendí, Huguito, disculpa. Me cortó el audio. Igual, perdón, no era mi interés abrir una discusión respecto de la situación actual, respecto a lo que se pasa con las jubilaciones, ¿no? Sino las imágenes a futuro que tiene la gente. ¿Cómo podemos hacer para transformar? A mí lo que me interesa es eso, ¿cómo podríamos hacer para, digamos, ayudar a transformar esas cosas a futuro, ¿no? Hoy ya sabemos que el mundo como está, ya sabemos que no nos gusta, sea como sea, no nos gusta, no queremos este mundo, ¿no? Digo como a futuro, cómo podríamos hacer para transformar eso, ¿no? Eso es lo que digo, porque yo creo que hay mucha gente que, viste, que cree
que cree que hay que cambiar este mundo, que hay que, digamos, repartir la riqueza de otro modo, pero que no estaría dispuesta a hacer nada, porque primero no sabe qué hacer y además tiene miedo, tiene falta de fe que eso va a ser posible, no cree que su acción va a influir en eso. Entonces, ahí es donde me parece que es lo que me gustaría pensar con otros, ¿no? Imaginar. Yo siempre eso tengo preocupación para ver cómo hacemos para encontrar imágenes más que redactar textos o cartas y todo eso que son interesantes, pero imágenes que puedan ayudar a la gente a transformar esas imágenes, esos registros que tienen del futuro, ¿no? Eso, más que nada. Bueno, por un lado... Entrando a la parte... Perdón, dale, Ramiro. No, está bien, quería aclarar dos cosas. Que por un lado, sí, recordar que no es que la renta básica va a solucionar todos los problemas. Lo que estábamos hablando recién era el tema de las jubilaciones de privilegio, pues se planteó el tema bueno, de si un jubilado con una jubilación más o menos elevada, si pagaría impuestos o no. Primero, que no. Lo que es jubilaciones es un derecho adquirido, entonces no se sacaría impuestos de ahí. Los que pagan impuestos son la población activa. En todo caso, el tema de las jubilaciones de privilegio, también dependiendo del país que se trate, porque capaz que hay países donde no, afortunadamente no lo tengan, cosa que habría que verlo, pero bueno, eso sería algo complementario a la renta básica, ¿viste? No es algo que la renta básica va a solucionar. Obviamente que estaría bueno que no haya jubilaciones de privilegio, que haya impuestos a las grandes fortunas y demás, o sea, todas medidas que favorezcan la redistribución de la riqueza, así como impuestos progresivos en otras áreas, por ejemplo, eliminar el IVA, que es para todos por igual, el 21% para todos en Argentina, por ejemplo, y que afecta realmente a la gente que tiene menos recursos, porque le afecta en los alimentos y cosas básicas. Y por otro lado, creo que la imagen que tenemos que esparcir, a ver, un poco por ahora dependemos de que los políticos tomen la idea y la implementen, ¿no? Digamos, o sea, pues esto es algo que nosotros esperamos que se convierta en una ley en algún momento. Entonces tiene que pasar por el Congreso de cada país, por ahora. En todo caso, la gente que se pregunta ¿qué puedo hacer yo? La idea es apoyar y difundir la idea para que la idea se instale cada vez más masivamente. Entonces, cuando haya una presión masiva sobre el tema, que justamente los políticos se sientan presionados o que sientan que la idea tiene un apoyo, porque muchos políticos ya conocen la idea, pero no la manifiestan públicamente, o por lo menos no hasta ahora, no la manifestaban públicamente, porque consideraban que no iba a tener buena repercusión de parte de la gente, por los prejuicios y todas estas cosas que siempre estamos hablando. Entonces el político no se va a tirar a la pileta si sabe que no hay agua. Entonces lo importante es eso, ¿no? Que haya una masa crítica que esté de acuerdo con la idea, o que más o menos tenga una noción de que existe la renta básica y que es una posibilidad. Más allá de que, bueno, en algunos países se pueden hacer esas legislativas populares, o no sé qué nombres tienen, que es como que, bueno, si juntan una cantidad de firmas entre los ciudadanos, pueden presentar como un proyecto de ley al Parlamento. Esa es otra forma también de hacerlo. Lo que pasa es que, bueno, la unión hace la fuerza, esa sería la imagen que habría que esparcir, me parece. ¿Chilca? Sí, quería comentar al respecto de qué hacemos con las creencias. Pues las tenemos que romper. Una de las cosas que necesitamos saber es que nos han mentido. Así como se ponen a hablar del tema de las jubilaciones y demás, no es tema. No es tema. No es nuestro tema buscar la cosa técnica para resolver la repartición de los recursos a nivel mundial, porque nos han mentido. En el 85-86 en Bolivia teníamos una inflación tremenda. $1 costaba 1.030.000 y algo bolivianos, imagínense. ¿Y por qué estábamos en esa situación? Nos han mentido. El mercado le puso un precio al estaño, que era nuestra base económica, de milésimas. Y nos han comprado todo lo que podían y luego lo han hecho subir. Nos han mentido. El mercado lo manejan unos cuantos. Nos han mentido. No depende de tu trabajo lo que ganas.
depende de las empresas, depende de los estados. Si los estados se han vendido a esos empresarios multimillonarios, les van a poner un montón de políticas beneficiosas para esos multimillonarios, no para la población. Otra vez nos han mentido. Entonces nosotros necesitamos mostrar cómo realmente es y cómo realmente nos han dividido en estar pensando quién se queda con un pedazo más grande o más chico, cuando en realidad existe la posibilidad de que todo país ahora puede imprimir dinero. De hecho, lo imprimen y se lo dan a la banca. Y es la banca la que hace movilizar ese dinero en los países. ¿Cómo? Dándonos préstamos. Entonces, en ese sentido, nos han mentido. La economía no es lo mismo que la vida del ser humano. Entonces necesitamos ir transformando estas creencias y buscando la sensibilidad en la gente. Por eso estas preguntitas lanzadas a ti, ¿qué te pasaría? ¿No? Ir más adentro. ¿Cómo me relajo? ¿Me relajo o no me relajo si tengo dinero para comer? ¿Tengo o no tengo opciones para hacer otras cosas que amaba? Yo atiendo un montón de jóvenes y padres de familia que me traen a los jóvenes porque no saben qué estudiar. ¿Y cómo van a saber qué estudiar si lo único que les enseñan es a estudiar para trabajar? Entonces el conocimiento también ha perdido su valor. El conocimiento en sí ha perdido el valor, la vida del ser humano ha perdido el valor, la gente no hace lo que quiere y están en trabajos donde odian hacer lo que hacen todos los días. Estamos buscando ese cambio de paradigma, ese cambio del ser humano como valor central, pero les podemos decir que nos han mentido. Hay un montón de datos. Estuve revisando los videos que existen de cómo se hizo el dinero, cómo hacer dinero, etc. Y claro, le ponen un énfasis al capital como si fuera lo único existente para que el ser humano viva. Necesitamos hacer videos que esclarezcan lo que realmente es. Obviamente los capitalistas han puesto a montones su dinero para poner estos videos y la gente está manejada a través de ello. Buscan en el internet y encuentran eso. Entonces yo creo que sí podemos hacer una gran campaña hacia buscar esa sensibilidad entre nosotros. En lo psicológico, ¿cómo te sientes? Si tu hijo se enferma y no hay quien dé respuesta a eso. Me parece que es un tema de ir movilizando. Más allá de lo técnico de la renta básica. Sí, tal cual, tener en claro eso, ¿no? Que dinero no falta y aparte que es un derecho humano, así que no debería haber condiciones, ¿no? Para resumirlo, digamos, ¿no? No debería haber ni edad, ni montos distintos, ni nada por el estilo. Bueno, yo por lo menos... Sí, Hugo, querías hablar. Vale. Sí, no, quería presentarlo a Eduardo, que veo que se sumó a la reunión. Eduardo es un amigo que le hizo la entrevista a Juana. Y bueno, y ahora está aquí para juntarse al grupo. Ah, bueno. Hola Eduardo, bienvenido. Bienvenido. Es aquí dice Galaxy, ¿no? Está bien. Ese Galaxy 12, ese mismo es J2. ¿Es de Mendoza también? Va, Eduardo, ¿sos de Mendoza? ¿Querés hablar? Eduardo Castaño. Muy bien. Bueno, yo en lo particular quería, quería intercambiar sobre qué estuve haciendo esta semana con respecto al tema de derecho humano y bueno, sí, estuve charlando por las redes, o sea, a veces cuando compartí una noticia sobre renta básica y otras personas a su vez difundían, o sea, recompartían una noticia, pasaba que, claro, me llega la notificación de que alguien les comentó a su vez.
Entonces, yo aprovecho esas oportunidades para ayudar a esa persona que recompartió la nota a vencer cualquier tipo de objeción que pueda surgir. Así que ahí estuve charlando con algunas personas que yo no conocía, que los conozco justamente por estos terceros, y bueno, he tenido buenas respuestas, digamos, no es gente que me ha peleado a muerte, sino que cada vez que le tiraba un concepto, como que iba entendiendo, ¿no? Esto de si era un derecho, o preguntas muy básicas, ¿no? De qué era, cómo no era y demás. Y bueno, en ese sentido me ha pasado eso por varios lados, ¿no? De tener ese tipo de repercusión. Y obviamente sí, acordarme de tener presente esto de plantearlo como un derecho humano. Entonces, bueno, la respuesta fue bastante buena en general. Así que bueno, eso es algo que me parece interesante para hacer. Cuando uno comparte una noticia que tiene que ver sobre renta básica, se puede hacer eso, ¿no? Un seguimiento de a dónde va a parar y ayudar a, por ahí, alguien que no tiene muchas ideas de cómo defender la medida, de ayudar, ¿no? Así que bueno, eso fue todo lo que pude hacer la semana al respecto. Y antes de pasar al otro tema de las consecuencias psicológicas, ¿alguien quiere seguir intercambiando sobre la semana, cómo lo estuvo charlando? Yo quería hablar, no estuve intercambiando con nadie porque no se dio la oportunidad del debate, no se dio por ahora, pero quería contestarle a Alicia. Sí, Alicia, que había comentado, que había hablado con alguien que le había dicho como que era un poco utópica esta idea y demás. Justo estaba pensando sobre eso, que cada país y el mundo como que tiene su proceso, ¿no? Y como que para mí tiene que ver con eso, con el proceso también de cada desarrollo de cada sociedad. Por ejemplo, acá en Argentina nos pasó con el tema de la ley del aborto, de la ILE, perdón, que hace bastante que se estaba con el tema de la campaña, y recién como que ahora es más aceptado por la mayoría de la gente. Y creo que con esto puede pasar lo mismo. Yo creo que sí es el momento, por lo menos acá yo hablo desde lo que conozco, que es Argentina, ¿no? Y me parece que estamos en esto, ¿no? Como que son procesos sociales. Yo soy Eduardo Castaño. Quería solamente ingresar que mi manejo de la tecnología no es el ideal. Sin embargo, quería decir que todos los procesos acerca de la renta básica se van a dar y nos van a sorprender los movimientos, porque la pandemia sí lo va a exigir. O sea, el mundo va, como lo conocemos, no será el mismo. Desde lo social no estoy tanto para opinar, pero sí desde lo económico. Crujen el mundo capitalista está crujiendo, y desde ese punto de vista deberíamos, por eso estoy aquí, militar un poquito más, tratar de juntarnos, organizarnos y darle más difusión para que se conozca, por lo menos en Argentina, más rápidamente, y se sumen más profesionales del ámbito social, profesionales del ámbito de la psicología, profesionales del ámbito de la medicina, para que puedan dar un aporte académico a la militancia de lo que inexorablemente va a tener que venir sobre el mundo, que es la renta básica universal e incondicional. Es todo lo que quería decir por ahora. Bien, sí, bueno, eso tal cual, uno trate de contactar a donde tenga alcance, ¿no? Si es un periodista que llega a donde pueda, o a los colegas. Si es político, bueno, tratar de hacer lobby, pero el buen lobby, digamos, ¿no? O sea, y si es una persona de a pie, bueno, hablar con sus familiares, con sus amigos, a través de las redes sociales con quien pueda. Sí, cada cual hace lo que puede, ¿no? O sea, y tiene el alcance que tiene. Pero sí, la idea es esclarecer, ¿no? Qué es la renta básica, cuáles son las características. Y este grupo es un poco para eso, para ayudarnos si tenemos dudas o inquietudes, tratar de ayudarnos entre todos, ¿no? Bienvenido Leo también,
¿Estás doble? Ahora ya me fui de la otra, ¿no? Otro amigo humanista de Mendoza, Leo. Hola a todos. Bienvenido, Leo. Gracias, Ilka. Bueno, yo quería decir que, ratificando lo que decía Gilka, ¿no? Desde nuestro punto de vista, hacer el énfasis, más que en lo económico, en un nuevo paradigma y en un cambio de creencias, que es como lo más complicado de cambiar. Y por aquello de ganarás el pan con el sudor de tu frente y la meritocracia actualmente, que es la versión de lo bíblico hoy. Así que mi interés es producir ese cambio de creencias, ¿no? Si ese cambio de creencias avanza y vamos sensibilizando, como decía Ceci, se va a ir dando un proceso de aceptación, de asimilación y de comprensión de que cada uno, por ser un ser humano, tiene derecho a compartir la riqueza de los recursos de toda la tierra, ¿no? Eso. Bueno, muy bien. ¿Quieren pasar entonces por ahí al otro tema, que era de ver las consecuencias psicológicas de la renta básica? ¿Vos te parece bien, Gilka? Buenas tardes, que acabo de entrar. Hola, ¿qué tal, Alberto? Sí, sí, mucho gusto. Hola, Alberto, bienvenido. No quiero interrumpir. No, por nada, por nada. Hasta ahora estuvimos hablando de, bueno, estamos. Estuvimos hablando de, en la semana teníamos la consigna esta de plantear a donde se diera la charla o la oportunidad de plantear el tema de la renta básica como un derecho humano, como un principal argumento, ¿no? Y ver, bueno, qué respuestas habíamos obtenido de la gente o qué dificultades habíamos tenido nosotros para difundir la idea. Vos, Alberto, conocés la medida, venís militando este tema, estás de cero. De cero no, pero que estoy aquí con cosas y ni me he enterado de lo que acabas de decir, perdona. Recién me estoy ubicando. Ok, no hay problema, no hay problema. Bueno, ahora por ahí vamos a empezar a hablar entonces un poquito de cuáles son las consecuencias psicológicas, ¿no? que tendría la renta básica si se aplicara. ¿Vos, Gilka, tenías algo armado para hablar o la idea era ir hablando? Yo preferiría proponerles que hagamos una lluvia de ideas. Hace rato me entusiasmé demasiado con esto de decir, nos han mentido. Pero cuando uno se siente mentido, entonces busca una nueva verdad, ¿no es cierto? Iba por ahí más o menos. En todo caso, sería lindo escucharlos a todos y que sea una especie de registro interno de dónde sacamos cómo cambiaría eso psicológico. Lo que sabemos de los estudios que han realizado, de estos proyectos pilotos que han realizado, es que la gente tenía menos depresión, o sea, había bajado a full la depresión, estaban entusiasmados en hacer lo que hacían, pero si nosotros agarramos y revisamos con nuestros propios trabajos, con nuestros trabajos humanistas, fíjense cómo iría transformándose. Podemos hacer una lluvia de ideas. Yo tengo un montón de cosas que a nivel registro, ¿no? Podría decir cómo cambiarían las emociones o cómo cambian. A ver, hagamos un ejercicio, digo yo. Y hagamos una lluvia de ideas. Yo empiezo. Me parece que la gente que está ahora en situaciones más desfavorables
siente que es que el sistema los considera una basura, una mierda, esa es la expresión que usan, ¿no? Disculpen la palabra, pero es como que están tan afuera que consideran que el sistema ni siquiera los ve como seres humanos. Entonces yo creo que una cosa como la renta básica les daría otro punto de partida, obviamente, podrían sentir de sí mismos que de alguna manera están incluidos. Ese sentimiento de inclusión no lo tienen ahora. Sí, bueno, también relacionado a eso, la renta básica lo que plantea es eliminar el estigma de que, o sea, al ser universal, de que no es una renta para pobres, que muchas veces pasa con los subsidios, que hay gente que, estando en condiciones de recibirlo y pasando necesidad, no lo quiere por no tener el estigma o la vergüenza de que lo señalen como pobres, ¿no? Así que eso sería una de las cuestiones. Seríamos en todo caso todos planeros, como se suele decir degradatoriamente, ¿no? Desde el más rico hasta el más pobre. Entonces no desaparecería esa cuestión. Después, siguiendo con lo que decía Gilka, también... Sí, perdón, ¿quién quería hablar? No, agrego un detalle que lo he visto muchísimo en muchos años de abogado, y es que es real eso lo que dice Ramiro, de que hay gente que le da pena o lástima de sí mismo. Y saben que se nota como es que está lo que se llama el beneficio de litigar sin gastos, que antes se llamaba certificado de pobreza, que hace que la persona no paga la tasa de justicia para iniciar un juicio. Y resulta que yo he tenido delante mío gente que no podía pagar la tasa, pero me decía, bueno, había que poner 2 testigos, depende del procedimiento de cada provincia. En Buenos Aires, con una trabajadora social que visitaba la casa. Bueno, y todo eso, hay gente que se resistía. Estaban los vivos, al contrario, que podían pagar y no podían, y no querían. Pero también una cantidad de gente que hacía se endeudaba para pagar la tasa de justicia, por vergüenza, lo que decía Ramiro y Mara, creo también. Así que eso es verdad, y es una de las cosas que a mí me traen a esta reunión un poco también, ¿no? Bueno, y está bueno, volviendo a lo que hablábamos antes, está bueno que alguien que es abogado pueda difundir entre sus colegas estos temas, ¿no? También. De a poquito, aunque sea, ¿viste? De a poquito, tirando la idea, pues está también comprobado que la gente cuanto más conoce la medida, más se entusiasma también. A mí se me acaba de ocurrir cuando dijiste esto de los planeros, que la verdad es que tenemos que, en estas charlas con la gente, desnudar, como dice Gilka, las mentiras que hemos recibido, porque en esta sociedad, por ejemplo, todo el mundo, el rico, el más o menos, el de la pyme, todos reciben algo del Estado, todos somos planeros, no solo el que recibe porque es pobre y teóricamente necesita un plan, sino que todos nosotros o tienen subsidiado el gas o tienen subsidiada la luz, hay un montón de otras circulación que sería que todos somos planeros. Yo, por ejemplo, que soy una ferviente militante de la producción de dinero con la maquinita, porque sé que eso es absolutamente posible y que no trae ningún perjuicio a la economía, ni de un país, ni la economía global, ni nada, pienso que la generación de recursos que en este momento está ocurriendo en Argentina, que parece que no hay una moneda, pero se anotaron, largaron ese plan de los 10.000 pesos que creían que era para mí 1,5 millones, después eran 4 millones, ahora son 6 millones, y siguen pidiendo la plata, o sea, y para eso, y para lo otro, y para lo otro, o sea, la plata está. Eso es una cosa que no tenemos que ceder en los argumentos cuando una persona nos diga, pero ¿con qué plata? Siempre está la plata, y si no,
agarran la maquinita y la fabrican, y está todo bien. Bueno, obviamente depende de los economistas de qué vertiente política o económica sean. Hay algunos que te van a decir que no, que la emisión monetaria genera inflación y una serie de cosas que están realmente ajenas a mi tema, pero que desconozco. Pero últimamente se comprobó que no hay relación necesariamente directa entre la emisión y la inflación. Así que es otra de las tantas mentiras que nos han dicho desde el capitalismo, ¿no? Digamos. Hace poco mandé una nota que había salido en página 12 que explicaba eso, de cómo la emisión de moneda había bajado la inflación acá en Argentina. Está ahí en el WhatsApp nuestro. Sí, lo compartí también en el grupo de Facebook también para que sea más... Eva quería comentar. No, a mí me parece una cosa que... Perdón. ¿Ahí estaba alguien hablando? Eva. Ah, perdón. Quería decir que el tema económico está fuertemente metido como una creencia de que todo es un tema económico. En realidad hay decisiones que son un tema político, no económico. Y eso también es importante desnudar, ¿no? Como argumento. Lo otro que quería comentar es que, bueno, en Argentina, no sé en qué otros países, pero en Argentina haría falta una reforma tributaria, porque no hay un esquema tributario de una buena distribución, digamos, de los aportes, cosa que sí en Europa, o algunos países de Europa, tienen un esquema tributario más equilibrado, ¿no? Por supuesto que eso va a recibir mucha resistencia, pero parte del argumento de cómo se arma el tema de la renta básica universal, en la parte económica creo que se apoya en una reforma tributaria, ¿no? Sí, pero vuelvo a insistir con la creencia de que todo es economía. Eso es lo que tenemos que demistificar. Bueno, es natural que sea la primera objeción, porque uno está hablando de una transferencia de un monto de dinero, ¿no? Que es, ya de por sí, bueno, eso es otra cosa interesante, ¿no? Que antes las ayudas del Estado a los pobres eran con canastas de alimentos y todas las dificultades que eso llevaba, ¿no? El tema de juntar los alimentos, de decir qué alimentos van y cuáles no, si son nutritivos o no. Acá ya se simplificó bastante con el hecho de decir, bueno, le damos una plata y que la gente haga lo que quiera con esa plata, ¿no? Después ahí están todas las objeciones, los prejuicios, de qué va a hacer el pobre con esa plata, como en realidad nadie le cuestiona al rico qué hace con su plata, ¿no? En qué lo gasta, si se droga o no se droga, si se emborracha o no, si se va de vacaciones, si trabaja, si no trabaja. Por eso es importante ver esto como algo universal y un derecho de todas las personas, ¿no? De tener un mínimo asegurado. Después lo que lo peor es que al rico tampoco se le pregunta de dónde sacó la plata, en cambio al planero se le está diciendo de dónde la sacó, y cuando vos tenés una empresa ligada al Estado, como, perdón, no sé si alguien está de acuerdo con los Macri, no creo que acá haya ninguno, los Macri que han estado viviendo de las desgravaciones impositivas del Estado y de los acuerdos con el Estado desde 25 años atrás, tampoco se les pregunta o se nos hace acordar los grandes medios de dónde sacaron la plata, ¿no? Que es muchísimo más que millones de asignaciones universales o rentas básicas universales. Sí, recientemente salió un comentario chiquito, salió un artículo de la revista Forbes diciendo que los más millonarios del mundo, como el de Amazon, el de Facebook y todos esos conocidos, en estos 2 meses de pandemia se hicieron muchísimo más ricos de lo que eran 2 meses atrás. Entonces, ¿no es algo raro que justo cuando todo el mundo se perjudica y a todo el mundo le va mal, haya gente que le esté yendo mejor? Eso ya da para pensar que hay algo que está mal en el sistema. Siempre es así.
En las guerras también es así. Tal cual. Perdón, ¿quién quería hablar? Te interrumpí, perdón. No, quería hacer un comentario respecto, no sé si me escuchan, Sí. respecto de la renta básica y la economía. En realidad, de lo que se está hablando en el de fondo, según mi humilde entender, es de la distribución de la riqueza, o la redistribución de la riqueza. Y ahí es donde se encuentran, desde lo económico, lo que no quieren hacer. Más allá de eso, las estructuras van a crujir, y ahí es donde la pregunta que estaba al principio era cómo se prepara psicológicamente, cómo se define psicológicamente y sociológicamente el lanzamiento o la presentación en esta sociedad de la renta básica. Es decir, ahí el abogado decía acerca de litigar sin costos, el famoso y mal llamado abogado de pobres, es toda una señal que deberíamos aprender de esa. Es decir, cómo preparamos a los más nuestros y también a los más lejanos desde una comunicación a decir, ustedes no están siendo ofendidos, o mejor dicho, nosotros no estamos siendo ofendidos, es una renta básica, porque va a ser una plataforma para poder buscar la igualdad que nunca se tuvo. Entonces, desde lo psicológico creo que hay que trabajar, o desde lo sociológico, para llegar a lo psicológico. Y en eso la comunicación, como bien decías antes, Ramiro, quizá empiece por núcleos, quienes son profesores, quienes son docentes, quienes son trabajadores, quienes son comunicadores o abogados, o simplemente un ciudadano de a pie, a sus más cercanos, lograr núcleos de comunicación para poder transmitir la renta básica. Después, quienes están mejores preparados lo harán académicamente, pero la función psicológica va a ser menos choqueante si lo vamos preparando desde abajo. Ese es mi punto de vista. Exacto. Sí, como decíamos antes, la idea es que haya una masa crítica de gente que conozca la medida, ¿no? Así que, tal cual, el que esté en la base social, digamos, que lo transmita a nivel base social, el que sea político, que lo transmita a nivel casta política, o sea, y el que esté en un ámbito académico, que lo haga con sus colegas académicos, ¿no? Pasa en muchos países donde ya hay un grupo de académicos que defienden la renta básica, por ejemplo en Uruguay. El otro día salió una nota que la compartí en el grupo, de uno de los profesores de la Facultad de Ciencias Sociales o Económicas, bueno, y comentaba que había todo un grupo de de universitarios defendiendo la renta básica y planteándola en Uruguay, por ejemplo. Y eso se puede hacer perfectamente en todos los países, ¿no? Así que sí, bienvenido a cualquier ámbito de difusión. Y lo importante, perdón Ramiro que te interrumpa, lo importante es que está muy bien y ha pasado con muchas iniciativas en el mundo, muy buenas entre ellas, que han quedado entre la academia y el resto. Es decir, poder tener una ligazón, un hilo conductor que se pueda llegar a llevar, porque ha pasado que muchas de las, como dije antes, muchas de las propuestas y muy buenas que ha habido en el mundo han quedado en el mundo académico. Y está bien, son apoyadas por ellos, pero no llegan al pueblo o al común de la gente de una manera de comunicación que haga fuerte con esa medida. A eso me refería. Hasta ahora voy anotando el tema de inclusión. También sería, cambia la imagen de sí, ¿no? Igualdad de oportunidades para todos. Por ahí, no sé cómo la ven en esto de conexión del cuerpo y mente.